Mi hermano se casó con mi prometida, después de mentir diciendo que yo la engañé. Mamá dijo, de todos modos, ella nunca estuvo destinada para ti. Desaparecí sin decir una palabra. 8 años después, llegué a la reunión familiar en un coche personalizado de $250.000, solo para revelar un secreto que los despojó de todo lo que poseían. Mi hermano se casó con mi prometida después de mentir diciendo que yo la engañé. Mamá dijo, de todos modos, ella nunca estuvo destinada para ti. Desaparecí sin decir una palabra. Hola a todos. ¿Alguna vez han visto a una familia destruirlo todo solo porque favorecen al hijo dorado? Hoy tenemos una historia exactamente así. Es absolutamente una locura. Vayamos directamente a la historia. Mi nombre es Thomas. Ahora tengo 31 años. Pero la oscura y retorcida historia que estoy a punto de compartir con ustedes comenzó hace exactamente 8 años. En aquel entonces, yo era solo un recién graduado de 23 años, recién llegado a la brutal realidad de la adultez, y totalmente ajeno a lo venenosa que podía ser mi propia sangre. Crecí en un pueblo suburbano asfixiantemente pequeño y perfecto en el Medio Oeste. Era el tipo de lugar claustrofóbico donde todos conocían los asuntos de todos, donde los rumores se intercambiaban como moneda en los servicios religiosos del domingo, y donde una reputación fabricada se te pegaba como alquitrán caliente en la suela del zapato. En este pueblo, la percepción era la realidad, y mi familia estaba obsesionada con manejar esa percepción. Mi hermano mayor, Marcus, 2 años mayor que yo, era el innegable hijo dorado de nuestra casa. Él era la antigua estrella de fútbol americano del equipo universitario, el centro de atención ruidoso y carismático, el tipo que podía entrar en una habitación e inmediatamente acaparar el foco con una risa hueca y practicada. Él era a quien mi madre, Eleanor, paseaba con orgullo por el pueblo como su hijo perfecto e impecable. Para ella, Marcus no podía hacer nada malo. Él era el hijo, y el resto de nosotros simplemente teníamos suerte de estar en su órbita. Yo, por otro lado, era el tranquilo, el inteligente si somos generosos. Pero en nuestra casa, la brillantez silenciosa nunca superaba el encanto barato y los trofeos atléticos. Mi madre siempre favoreció a Marcus, y se aseguró de que sintiera el peso de esa preferencia cada día de mi vida. Si pasaba semanas estudiando para obtener un promedio perfecto de 4.0, mi logro era reconocido con un breve asentimiento. Pero si Marcus pasaba raspando con una C- después de estar de fiesta todo el semestre, era un evento monumental que merecía una cena de celebración con bistec. Él está bajo una presión inmensa con sus deportes y sus obligaciones sociales, arrullaba mi madre, colocando el mejor corte de carne en su plato. Tenemos que apoyarlo, Thomas. Tú no entiendes el tipo de estrés por el que pasa un líder natural. Si conseguía una pasantía prestigiosa, ella inmediatamente preguntaba si pagaba más que cualquier trabajo de ventas de nivel básico y sin futuro en el que Marcus acababa de entrar con su labia. Spoiler, mis pasantías rara vez pagaban bien al principio, e incluso cuando finalmente lo hicieron, cuando empecé a ganar dinero de verdad, ella simplemente apretaba los labios, cambiaba de tema y le preguntaba a Marcus cómo iba su swing de golf. Mi padre era un fantasma neutral en el fondo de nuestras vidas. Era un hombre sin agallas, derrotado, que hacía mucho tiempo había rendido su masculinidad y autoridad a la voluntad autoritaria de Eleanor. Se refugiaba en su garaje, jugueteando con cortadoras de césped rotas, eligiendo fusionarse con el papel pintado en lugar de enfrentarse al favoritismo descarado de Eleanor. Nunca se involucraba. Nunca levantaba la voz, y nunca, ni una sola vez, defendió la verdad. Su cobardía significaba que Marcus siempre obtenía exactamente lo que quería, precisamente cuando lo quería, sin una sola consecuencia. Crecer en ese ambiente tóxico le hace algo profundo a la psique de un hombre. Te obliga a construir muros gruesos e impenetrables. Aprendes muy pronto que tus victorias te pertenecen solo a ti, y tus fracasos serán transmitidos al mundo como prueba definitiva de tu inferioridad. Me refugié profundamente en mi propia mente, encontrando consuelo en los libros, en algoritmos complejos, en el código. En las máquinas, encontré la lógica. Si escribes el código correcto, la máquina funciona. No le importa a quién prefiere tu madre. No le importa si puedes lanzar un balón en espiral. Solo respeta el trabajo. Marcus, por el contrario, aprendió que podía pasar por la vida sin esfuerzo, basándose enteramente en una amplia sonrisa,
un apretón de manos firme y un agresivo sentido de derecho. Se convirtió en un maestro de lo superficial. Era un hombre que construyó toda su identidad sobre el aplauso de los demás. Pero debajo de ese exterior encantador y atlético, estaba completamente hueco. Era un recipiente vacío, resonando con una confianza prestada y una inseguridad profundamente arraigada. Y esa era la verdadera oscuridad que residía dentro de mi hermano. No era solo su arrogancia. Era su envidia insaciable y corrosiva. Marcus no podía soportar la idea de que yo tuviera algo que él no tenía. Ya fuera el respeto genuino de mis profesores, una tranquila sensación de paz interior o, finalmente, el amor de una mujer buena y honesta, Marcus veía mi felicidad como un insulto directo a su supremacía. Necesitaba ser el único ganador en la retorcida jerarquía de nuestra familia, y estaba más que dispuesto a reducir todo mi mundo a cenizas para mantener esa gran ilusión. Simplemente no me di cuenta de lo lejos que llegaría, de cuán depravados se habían vuelto sus celos, hasta que las llamas ya me lamían los pies. Recuerdo un incidente cuando tenía 16 años. Había pasado 3 meses construyendo un complejo proyecto de robótica para la Feria de Ciencias Estatal. Era mi obra maestra, mi boleto para una posible beca. La noche antes de la competencia, Marcus llegó a casa borracho. Se tropezó en el sótano, cayó sobre un cable de alimentación perfectamente visible y envió todo el proyecto a estrellarse contra el suelo de hormigón, haciéndolo añicos en cientos de piezas irrecuperables. Estaba devastado. Me quedé allí, temblando de rabia, mientras Marcus simplemente se reía, un sonido cruel y burlón que todavía resuena en mi cabeza. Cuando Eleanor bajó para investigar el ruido, no lo reprendió. Miró los restos de mi arduo trabajo, suspiró con molestia y se volvió hacia mí. Bueno, Thomas, no deberías haberlo dejado tan cerca del pasillo. Tu hermano está agotado. Limpia este desastre antes de que tu padre llegue a casa. Esa era la regla definitoria del hogar de los Bennet. Marcus actúa. Thomas paga el precio. Era una regla con la que había aprendido a vivir, una carga que llevaba en silencio. Pero nunca anticipé que esta crueldad infantil evolucionaría hasta convertirse en una campaña sociopática y calculada para destruir mi vida de adulto. Vaya, fue agotador incluso leerlo. Ese chico es tan molesto y su mamá es una loca que exige cosas porque cree que tiene derecho a ellas. ¿Cómo sobreviven ustedes en una casa donde los padres siempre te culpan por los errores del hijo dorado? Conocí a Sara en la vieja biblioteca municipal del centro durante el agotador invierno de mi último año de universidad. Era una de esas ventiscas torrenciales e implacables del Medio Oeste, y ella se había refugiado en el pasillo estrecho y polvoriento dedicado a la teoría de la computación avanzada, una sección que nadie visitaba nunca. Ella no era ingeniera. Era estudiante de Historia del Arte con una especialización secundaria en literatura, y buscaba un rincón tranquilo lejos de la concurrida sala de lectura principal. Nos topamos, literalmente, derribando una enorme pila de pesados libros de referencia sobre la alfombra gastada y manchada de agua. Mientras nos arrodillábamos para recogerlos, nuestras manos se rozaron. Ella levantó la vista, apartándose un mechón húmedo de cabello oscuro de los ojos, y sonrió. Desde esa primera conversación dispersa entre las imponentes estanterías, supe que ella era fundamentalmente diferente a cualquiera que hubiera conocido. Sara era ferozmente inteligente, con una gracia delicada y refinada. Pero lo que me atrajo, lo que me ancló a ella, fue su profunda y asombrosa empatía. Tenía esta increíble y rara forma de escuchar que te hacía sentir como si el ruido del mundo entero se hubiera detenido por completo. No solo oía tus palabras. Escuchaba los silencios entre ellas. Entendía mi naturaleza tranquila. No me exigía que actuara o la entretuviera como lo hacía mi familia. Con Sara, no tenía que luchar por espacio o relevancia. Simplemente, de forma natural, me hizo un lugar en su vida. Empezamos a salir discretamente. Nuestro amor no era del tipo ruidoso, odioso y obsesionado con las redes sociales. Era profundo, sólido y real. Pasábamos horas hablando de nuestro futuro, de nuestros sueños, del tipo de hogar que queríamos construir lejos de la superficialidad de mi ciudad natal. Por primera vez en mis 22 años en la Tierra, me sentí como un hombre que tenía una verdadera compañera. Me sentí visto. Pero mi familia, como era de esperar, nunca la aceptó del todo.
Cuando finalmente la llevé a nuestras obligatorias cenas familiares de los domingos, la atmósfera cambiaba de inmediato, volviéndose densa, tensa y tóxica. Mi madre, Eleanor, miraba a Sara de arriba abajo, sus ojos escaneando su ropa modesta y de buen gusto como un lector de códigos de barras, buscando una etiqueta de precio de liquidación. «Es una chica dulce, Thomas», me decía mi madre en la cocina, su voz goteando con ese tono empalagosamente dulce y condescendiente que reservaba para sus peores insultos. «Pero seamos realistas, cariño. Ese trasfondo suyo, un padre profesor de escuela pública y una madre que trabaja en una panadería, no va a ayudar exactamente a elevar el nombre de la familia, ¿verdad? Tienes un futuro brillante por delante. Necesitas una mujer que entienda de redes corporativas. Alguien de nuestro círculo del club de campo. Sara simplemente no está a nuestro nivel, cariño». Ignoré el veneno elitista de mi madre. Sabía quién era Sara, y su valor no se definía por una membresía en un club de campo. Pero Marcus adoptó un enfoque diferente, mucho más siniestro. Donde mi madre era fríamente despectiva, Marcus era agresivamente invasivo. Al principio, se disfrazaba de broma fraternal, el tipo de cháchara molesta que esperarías en una reunión familiar. Pero pronto, la máscara comenzó a caer, revelando al depredador que había debajo. Empecé a notar la forma en que sus ojos se detenían en ella cuando entraba en una habitación. Capté el sutil brillo hambriento en su mirada cuando pensaba que nadie estaba mirando, siguiendo sus movimientos con una intensidad inquietante. Intencionalmente invadía su espacio físico, parándose a escasos centímetros de ella al servirle una bebida en la cocina, forzándola a retroceder contra el mostrador. Empezó a hacer chistes subidos de tono y humillantes en la mesa, diseñados específicamente para emasculinizarme frente a ella. «¿Sabes, Sara?», se rió entre dientes un día de Acción de Gracias, mientras agitaba un vaso de bourbon caro que mi padre había comprado específicamente para él. «¿Sabes? Estoy genuinamente sorprendido de que una chica hermosa como tú se conformara con la calculadora de hojas de cálculo de la familia. Quiero decir, Thomas es genial si necesitas que te hagan los impuestos, pero una mujer necesita un hombre de verdad, ¿no? ¿Estás segura de que no está fuera de tu liga? Porque sabes que estoy aquí mismo, soltero y muy disponible». Mis padres se rieron. Fue una risa genuina y cordial de Eleanor y una risita débil y sumisa de mi padre, que miraba fijamente su puré de patatas. Sentí que el calor me subía por el cuello. Golpeé mi tenedor en la mesa, la plata resonando bruscamente contra la porcelana. Miré a Marcus directamente a los ojos y le dije que cerrara la boca. La tensión en el comedor se rompió como un cable de acero deshilachado. Marcus simplemente levantó las manos en una falsa rendición, con una sonrisa petulante y digna de un puñetazo bailando en sus labios. «Vaya. Tómate una broma, hermanito. Dios, siempre eres tan sensible. Solo estoy bromeando. No te pongas de mal humor». Pero no era una broma. Era una prueba, una sonda psicológica para ver cuánto territorio podía reclamar. Sara lo odiaba. Lo odiaba a él. Me apretaba la mano con fuerza debajo de la mesa, sus nudillos se volvían blancos, su cuerpo tenso. Ella veía a través de su fachada carismática. «Hay algo profundamente mal en él, Thomas», me susurró una noche mientras volvíamos a mi pequeño y estrecho apartamento en las afueras de la ciudad. La calefacción de mi viejo sedán apenas funcionaba, y podía ver su aliento en el aire frío. Me mira como si yo fuera un premio que quiere robar solo para demostrar que puede. No porque me desee, sino porque quiere quitarte algo. Me pone la piel de gallina. Vaya, qué historia. Oh, Dios mío. Marcus no solo es celoso. Es un depredador total. Quiere robarle la novia a su hermano solo por diversión. ¿Qué harían ustedes si su hermano tratara a su pareja como un trozo de carne? Debería haber escuchado sus instintos. Debería haber reconocido el peligro, pero fui ingenuo. Lo descarté como si Marcus estuviera siendo su yo patético y arrogante de siempre. Pensé que mis límites eran lo suficientemente fuertes como para mantener su veneno fuera de mi vida. Estaba totalmente concentrado en prepararme para construir un futuro sólido con Sara. Trabajaba hasta tarde, aceptaba proyectos de codificación freelance, ahorrando cada centavo que podía reunir para comprarle el anillo que se merecía.
No me di cuenta de que, mientras yo estaba ocupado sentando las bases de una vida hermosa, mi propio hermano ya estaba en el sótano, plantando silenciosamente los explosivos que lo volarían todo por los aires. La destrucción de mi vida no ocurrió por accidente. No fue una serie de mala suerte ni un trágico malentendido. Fue un ataque quirúrgico y calculado, diseñado para despojarme de todo lo que me daba valor, dignidad y honor como hombre. Sucedió durante la segunda semana de noviembre, una semana que debería haber sido la mejor de mi vida. Finalmente había ahorrado suficiente dinero. Vacié por completo mi cuenta de ahorros para comprar un anillo de compromiso hecho a medida. Era un hermoso y discreto zafiro de 2 quilates, rodeado de pequeños diamantes de talla brillante engastados en platino. Exactamente el anillo que Sara había señalado una vez en un catálogo de joyería antigua. Lo tenía escondido en el fondo de mi cajón de calcetines, planeando proponerle matrimonio en nuestro próximo viaje de aniversario de 3 años a una cabaña tranquila en las montañas Blurry. Un martes por la noche, estaba sentado en mi sala de estar, agotado, pero vibrando con un orgullo silencioso e innegable. El día anterior, había recibido una oferta de trabajo formal de Gerais Tech, la firma de ingeniería de software más grande y prestigiosa del estado. No era solo un trabajo, era un puesto que definiría mi carrera como arquitecto principal de sistemas. Venía con un salario inicial de 6 cifras, beneficios completos y opciones sobre acciones. Era el puesto que nos garantizaría a Sara y a mí la vida estable y próspera que merecíamos. Todo finalmente estaba encajando. Sentí que por fin había superado la sombra de mi familia. Entonces, precisamente a las 9 de la noche, el silencio de mi apartamento fue destrozado por unos golpes frenéticos y agresivos en mi puerta principal. No era un llamado. Era el sonido de alguien intentando derribarla. Corrí y la abrí para encontrar a Sara de pie en el pasillo tenuemente iluminado. El color había desaparecido por completo de su rostro, dejándola con aspecto de fantasma. Temblaba tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. Sus ojos estaban rojos, hinchados y llenos de una especie de agonía destrozada que nunca antes había visto. No dijo una palabra. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, metió la mano en el bolsillo de su pesado abrigo de invierno, sacó la pequeña caja de terciopelo negro que contenía el anillo de zafiro que había escondido y me la arrojó directamente al pecho con toda su fuerza. Rebotó en mi esternón y cayó ruidosamente sobre el suelo de madera, abriéndose para revelar la piedra brillante. No, dijo ahogada, su voz un susurro ronco. Levantó una mano temblorosa mientras yo, instintivamente, daba un paso adelante para consolarla. No te atrevas a tocarme. ¿Sí? ¿De qué diablos estás hablando? ¿Cómo conseguiste eso? ¿Estuviste en mi apartamento? Balbuceé, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. La confusión y el pánico chocaron en mi cerebro. Marcus me lo trajo, sollozó, su voz rompiéndose de repente en un lamento que me desgarró el corazón. Me lo trajo justo después de sentarme y mostrarme la verdad. Eres un enfermo, mentiroso, asqueroso bastardo. Durante meses, Thomas, te has estado acostando con una chica de tu antiguo grupo de estudio durante 4 meses, mientras planeabas darme este anillo, mientras me decías que me amabas. ¿Qué? No, Sara, te juro por Dios que ni siquiera he hablado con nadie más. Eso es una mentira absoluta. Deja de mentirme en la cara. Gritó. Un sonido tan crudo y lleno de dolor que rasgó el silencioso pasillo, haciendo que el perro del vecino comenzara a ladrar. Me mostró los mensajes en su teléfono. Capturas de pantalla de tu aplicación de mensajería privada. Textos explícitos, Thomas. Fotos asquerosas. Me mostró los recibos con fecha y hora de las habitaciones de hotel que reservaste en el centro. Marcus se echó a llorar en mi sala de estar cuando me lo contó. Dijo que no podía dejar que arruinaras mi vida. Dijo que te rogó durante semanas que pararas, pero que le dijiste que no te importaba. Mi sangre se convirtió en hielo absoluto. Marcus, mi propio hermano, había fabricado toda una elaborada aventura ficticia. Había falsificado las capturas de pantalla, creado recibos digitales falsos y desempeñado a la perfección el papel del hermano mayor devastado y protector. Fue una clase magistral de manipulación psicológica. Sara, por favor, mírame. Mírame a los ojos. Tú me conoces.
Yo no soy ese hombre. Marcus está mintiendo. Siempre me ha odiado. Está tratando de destruirnos porque no soporta verme feliz. Eres patético, susurró ella, la furia repentinamente disolviéndose en un charco de puro y frío asco. Me miró como si yo fuera un cadáver en descomposición. Culpando a tu propio hermano, que acaba de arriesgar su relación contigo para protegerme. ¿Hemos terminado, Thomas? No vuelvas a contactarme nunca más. Si te acercas a mí, llamaré a la policía. Se dio la vuelta y bajó corriendo las escaleras, sus pasos resonando como disparos en el hueco de la escalera. Me quedé allí, en la puerta, paralizado, mientras las paredes de mi realidad se derrumbaban violentamente hacia adentro. Pero la pesadilla no había terminado. La cuchilla aún no se había hundido del todo. Mientras me arrastraba por el suelo, agarrando mi teléfono con manos temblorosas para llamarla, la pantalla se iluminó con una llamada entrante. Era David Sterling, el formidable CEO de Horizon Tech. El hombre que personalmente me había estrechado la mano y me había ofrecido el trabajo de mis sueños solo 24 horas antes. Contesté, mi voz temblorosa y sin aliento. Señor Sterling. ¿Quién diablos te crees que eres, Bennett? Rugió la voz al otro lado, el volumen puro haciendo vibrar el pequeño altavoz contra mi oído. He estado en esta industria durante 30 años. Y nunca, jamás, he presenciado una muestra de profesionalismo tan arrogante y suicida. Yo. No entiendo, señor. ¿Qué pasó? No te hagas el tonto conmigo, insolente cabrón. Envías un correo electrónico masivo a mí, a toda mi junta ejecutiva y al Departamento de Recursos Humanos a las 3 de la mañana, llamando a nuestra arquitectura de backend basura obsoleta y patética. Insultando las credenciales académicas de mi director de tecnología y diciéndonos que nos metamos la oferta de trabajo por donde nos quepa. ¿Qué? No, señor. Juro por mi vida que no envié nada. Vino directamente de tu dirección de correo electrónico personal autenticada, desde tu dirección IP específica. Ya he contactado a la junta directiva. Tu oferta queda rescindida de inmediato, de forma efectiva y retroactiva. Además, me aseguraré personalmente de que cada firma de tecnología, reclutador y agencia en un radio de 500 millas sepa exactamente qué clase de irresponsable, inestable y desquiciado eres. Estás en la lista negra, Bennett. Tu carrera en este estado ha terminado. No vuelvas a postularte en esta industria. Clic. El teléfono se me resbaló de la palma sudorosa y se hizo añicos en el suelo, junto al anillo de compromiso. Corrí hacia mi portátil, mi corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Abrí mi cliente de correo, hice clic en la carpeta de enviados, y allí estaba, un correo electrónico largo, vulgar e increíblemente detallado, destrozando la infraestructura de Horizon Tech. Enviado exactamente a las 3:14 de la madrugada de la noche anterior. La noche que había visitado la casa de mis padres para nuestra cena familiar obligatoria de los domingos. La noche en que tontamente había dejado mi portátil abierto y con la sesión iniciada en el mostrador de la cocina, mientras salía al garaje durante 20 minutos para ayudar a mi padre a arreglar el soplador de nieve. Marcus. Se había deslizado en la cocina, se había sentado en mi ordenador, había redactado el correo que acabaría con mi carrera y lo había programado para enviarse en mitad de la noche. En el lapso de 20 minutos, usando nada más que mentiras y un teclado, Marcus había aniquilado a mi futura esposa y toda mi carrera. Me había despojado de mi honor, mi amor y mi sustento. Temblando de una rabia ciega, primigenia y asesina, agarré mis llaves, salté a mi coche y conduje directamente a casa de mis padres, rompiendo todos los límites de velocidad. Abrí la puerta de una patada con tanta fuerza que la madera se astilló, gritando el nombre de Marcus a pleno pulmón. Mi madre, Eleanor, salió corriendo de la sala de estar, agarrándose las perlas, con el rostro pálido por el shock. Thomas. ¿Qué demonios te pasa? ¿Estás drogado? ¿Dónde está? ¿Dónde está Marcus? Rugí, paseando por el pasillo como un animal enjaulado. No está aquí. Salió con unos amigos. Thomas, baja la voz. Los vecinos te oirán. Se lo conté todo. Sudando, temblando. Grité sobre los textos falsos, el anillo robado, el correo electrónico hackeado, la destrucción total y calculada de mi vida.
Esperaba conmoción. Esperaba que se horrorizara por el monstruo que había criado. Esperaba la indignación de una madre en nombre de su hijo agraviado. En cambio, la expresión de Eleanor pasó del shock a una fría e irritada molestia. Se cruzó de brazos, soltando un largo y dramático suspiro. Thomas, cálmate. Estás siendo completamente histérico, dijo, su voz goteando hielo. En cuanto a Sarah, te dije desde el principio que no estaba destinada para ti de todos modos. Estabas forzando una pieza cuadrada en un agujero redondo. Marcus probablemente solo vio las señales, vio lo miserable que ibas a ser, y te hizo un favor. Está cuidando de ti. ¿Un favor? Arruinó mi vida. Y esta tontería del trabajo, continuó, ignorando por completo mi dolor. Si ni siquiera pudiste asegurar tu propio ordenador en una cena familiar, ¿cómo demonios ibas a manejar la presión de un verdadero puesto ejecutivo? Claramente, no tienes el estómago ni el intelecto para el mundo corporativo. Te quiebras bajo presión, Thomas. Siempre lo has hecho. Deberías fijarte en tu hermano, Marcus. Él sabe cómo navegar estas cosas. Es un líder natural. Ahora vete a casa, duerme para que se te pase y deja de actuar como un lunático. Dejé de respirar. La rabia se evaporó instantáneamente, reemplazada por un vacío frío y sofocante. Miré a la mujer que me dio a luz, mirándola como si fuera una extraña. Y en ese momento horrible y cristalino, me di cuenta de la verdad absoluta. No tenía familia. Estaba solo en una casa de víboras. Y si me quedaba, su veneno eventualmente me mataría. Esto es una locura. Marcus arruinó su trabajo y le robó a su chica. Y la madre culpa a Thomas por dejar su portátil abierto. No solo es una madre con derechos, es una madre horrible. ¿Creen que hay alguna forma de recuperarse de una traición tan grande? Los siguientes 3 meses fueron un rápido descenso a un infierno gris y sofocante. Me convertí en un fantasma que rondaba los confines estrechos y deprimentes de mi propio apartamento. No podía encontrar trabajo. David Sterling, el CEO de Horizon Tech, había cumplido su vengativa amenaza. Cada puerta en el sector tecnológico del Estado se cerraba de golpe en el momento en que veían el nombre de Thomas Bennett en un currículum. Estaba en la lista negra, era radiactivo. Las entrevistas se cancelaban a mitad de frase. Los reclutadores bloqueaban mi número. Mis llamadas a Sarah iban directamente a un tono de desconexión. Me había bloqueado en todas las plataformas imaginables. Se había mudado de su apartamento, sin dejar dirección de reenvío. Los pocos amigos en común que teníamos me miraban con un asco silencioso y palpable si me los encontraba en el supermercado, todos habían sido completamente envenenados por la magistral narrativa que Marcus había tejido. Yo era el villano. Yo era el infiel, el psicópata, el fracasado. Me estaba ahogando en un océano de injusticia, boqueando por aire en un mundo que había decidido colectivamente que mi ejecución estaba justificada. Dejé de afeitarme. Dejé de dormir. Vivía de ramen barato y de los restos de mi cuenta corriente que disminuían rápidamente. Luego vino el golpe final y devastador, el que cortó mi último lazo restante con la humanidad. Era finales de enero, un frío glacial afuera. Estaba sentado en mi sofá gastado en la oscuridad, mirando fijamente la escarcha en la ventana, cuando mi teléfono vibró en la mesa de café. Era un mensaje de un viejo amigo de la universidad, Richard, uno de los pocos tipos que no me había descartado por completo, aunque todavía mantenía su distancia. Oye, tío. No sé si ya has visto esto. Dudé en enviártelo, pero pensé que necesitabas saberlo. Lo siento mucho. Adjunto al texto había una captura de pantalla de una publicación de Facebook. Era una foto de Marcus y Sarah. Estaban de pie en el balcón cubierto de nieve de un lujoso albergue de esquí, ambos abrigados con costosa ropa de invierno, sonriendo alegremente a la cámara. Marcus tenía su brazo envuelto firmemente, posesivamente, alrededor de su cintura. Una sonrisa enfermizamente triunfante y depredadora estaba plasmada en su rostro. Parecía un lobo que acababa de masacrar al pastor. Sarah sostenía su mano izquierda, mostrando el anillo. Mi anillo, el zafiro de 2 quilates personalizado que había comprado con mi último centavo, el que había puesto todo mi corazón en seleccionar.
Marcus lo había recuperado de alguna manera de mi apartamento. Me di cuenta entonces de que mi madre había pasado una semana después del incidente, afirmando que quería ver cómo estaba mi salud mental. Me había pedido un vaso de agua, y mientras yo estaba en la cocina, debió de haber robado la caja de terciopelo de donde la había dejado en el tocador. Había robado mi anillo y se lo había dado a su niño dorado, para que pudiera usarlo para proponerle matrimonio a la mujer que me había robado. El pie de foto, escrito por Marcus, decía: a veces el destino tiene una forma curiosa de unir a las personas adecuadas después de una tormenta. Prometí protegerla para siempre. Finalmente encontró un hombre de verdad. Me quedé mirando la pantalla brillante durante lo que parecieron horas. El ruido ambiental de la ciudad exterior se desvaneció en la nada. Esperé a que llegaran las lágrimas. Esperé el impulso abrumador de gritar, de hacer un agujero en la pared de un puñetazo, de conducir hasta allí con un bate de béisbol y destrozarlo con mis propias manos. Tenía todo el derecho a exigir una venganza violenta e inmediata. Pero nada de eso sucedió. En cambio, un sonido se abrió paso desde mi garganta. Fue una risa seca, hueca y terriblemente silenciosa que resonó en las paredes desnudas de mi sala de estar vacía. Fue el sonido del alma de un hombre partiéndose por la mitad. Pero la ruptura no fue una destrucción. Fue un endurecimiento. El último lazo deshilachado que me unía al chico ingenuo y esperanzado que solía ser simplemente se disolvió en cenizas. El Thomas Bennett que quería su amor, que anhelaba su aprobación, murió allí mismo, en ese sofá barato. Me levanté. No empaqué mucho. Agarré una única bolsa de lona descolorida y metí 3 pares de vaqueros gruesos, algunas camisas de franela, mis botas de invierno y mi portátil. Dejé la televisión en el mueble. Dejé los platos en el fregadero. Dejé los recuerdos pudriéndose en los rincones. Entré en la cocina, saqué mi teléfono del bolsillo, le quité la tarjeta SIM y la partí por la mitad con el pulgar. Tiré los trozos por el triturador de basura y encendí el interruptor hasta que no quedó más que polvo de plástico. Tomé los últimos $800 que tenía a mi nombre y caminé 3 millas en la nieve hasta un sospechoso lote de coches usados en las afueras de la ciudad. Compré una camioneta Ford F-150 de 1998, oxidada y destartalada. La calefacción apenas funcionaba, soplando aire tibio, y el motor sonaba como una caja de tornillos sueltos. No me importó. Tenía 4 ruedas, un tanque lleno de gasolina y podía alejarme del veneno. Conduje hacia el oeste. No dejé una nota en el mostrador. No envié un correo electrónico de despedida. No ofrecí ninguna palabra de despedida dramática a mis padres. Simplemente desaparecí en la noche fría e implacable del Medio Oeste. Que ellos llenaran los vacíos. Que les dijeran a sus amigos del club de campo que había huido avergonzado. Que Sara creyera las mentiras que Marcus le susurrara al oído. Que creyeran que el niño dorado había ganado la victoria final. Esa noche, mientras la línea estatal desaparecía en mi espejo retrovisor agrietado, Thomas Bennett, la víctima, dejó de existir. Yo era un fantasma, y los fantasmas tienen todo el tiempo del mundo para atormentar a las personas que los pusieron bajo tierra. La libertad es absolutamente aterradora cuando llega a costa de todo lo que has conocido o amado. Durante los primeros 3 años de mi exilio, mi vida fue un maratón agotador y físicamente castigador de supervivencia. Tuve que despojarme violentamente de la suave piel intelectual del chico suburbano que solía ser. Conduje la traqueteante Ford F-150 hasta que la transmisión finalmente reventó en un pequeño y olvidado pueblo de montaña cubierto de nieve en Colorado. No tenía dinero, ni referencias, y un nombre que no podía usar en ningún entorno profesional. Acepté un trabajo como aprendiz de carpintero en un aserradero local independiente. El trabajo era una labor brutal e implacable. Pasaba mis días transportando madera pesada y en bruto, respirando espesas nubes de serrín y blandiendo un martillo de encofrador hasta que mis manos se cubrieron de callos gruesos, sangrientos e inflexibles. Cuando el aserradero ralentizaba durante los amargos meses de invierno, acepté un trabajo conduciendo camiones de carga de larga distancia a través de los desolados y helados tramos del Medio Oeste, luchando contra la privación del sueño. El hielo negro y las interminables y solitarias líneas blancas de la autopista. Mi cuerpo dolía perpetuamente. Cada músculo era llevado a su punto de ruptura.
Pero el intenso dolor físico era una distracción necesaria y bienvenida. Mantenía a raya los recuerdos del rostro disgustado de Sara y la sonrisa petulante de Marcus. Aprendí a encontrar un oscuro consuelo en el silencio absoluto y ensordecedor del aislamiento físico. El aislamiento elimina el ruido de la sociedad. Te obliga a mirar el núcleo crudo, sin pulir y feo de quien eres. Y lo que encontré en mi núcleo fue una rabia latente e inextinguible. Pero no dejé que esa rabia me consumiera en una explosión de fuego. La capturé. La comprimí. La convertí en un arma. La amargura, cuando se canaliza con una disciplina sociopática absoluta, es el combustible más grande y potente de la Tierra. Por la noche, sentado en habitaciones de motel baratas y parpadeantes, que olían a humo de cigarrillo rancio, lejía y desesperación, abría mi portátil. Mientras mis músculos gritaban por descanso, mi mente se ponía a trabajar. La lista negra corporativa de Horizon Tech solo se aplicaba a mi nombre legal en mi estado natal. No se aplicaba a mi talento en bruto ni a mi dirección IP en Colorado. Aprendí por mi cuenta lenguajes de programación de vanguardia. Dominé el modelado predictivo y la arquitectura de inteligencia artificial. Comencé a aceptar trabajos de backend altamente complejos como freelance bajo un seudónimo, un fantasma anónimo en la máquina. Me forjé una reputación en los rincones oscuros y exclusivos del mundo tecnológico como un mercenario que podía solucionar problemas de logística digital imposibles que departamentos de TI corporativos enteros no podían resolver. Lentamente, metódicamente, una idea comenzó a tomar forma. Era un concepto nacido directamente de las masivas y flagrantes ineficiencias que presencié de primera mano mientras conducía camiones de carga y trabajaba en cadenas de suministro de madera. Comencé a codificar una plataforma propietaria que automatizaba, optimizaba y aseguraba completamente la logística de backend para cadenas de suministro masivas B2B. No era una llamativa aplicación de redes sociales o un videojuego de consumo de moda. Era la fontanería digital vital e invisible que las corporaciones multimillonarias necesitaban desesperadamente para sobrevivir en la era moderna, y nadie más lo estaba haciendo bien. Me asocié con un brillante y solitario ingeniero de sistemas que conocí en un foro seguro y encriptado para desarrolladores. Juntamos nuestros escasos recursos, trabajamos 100 horas a la semana y lanzamos oficialmente Apex Systems. No los aburriré con el agotador y aplastante proceso de construir una startup tecnológica desde cero. Digamos que cuando no tienes literalmente nada que perder, ninguna familia a la que volver a casa y un fuego ardiendo en tus entrañas que exige una retribución absoluta e innegable, no duermes. No tomas fines de semana. No tomas vacaciones. Te conviertes en una máquina imparable. Apex Systems comenzó modestamente, asegurando silenciosamente algunos contratos de nivel medio con compañías de envío regionales. Luego, la plataforma demostró su asombroso valor. En 6 meses, nuestro software ahorró a nuestro primer gran cliente corporativo $4.2 millones en costos operativos en un solo trimestre. La noticia se extendió como la pólvora en un bosque seco. Los CEOs hablaban con otros CEOs. Para mi 6º año en el exilio, los capitalistas de riesgo de élite de Silicon Valley prácticamente estaban llamando a mi puerta, ofreciendo cheques en blanco y rogando por una participación. Los rechazamos a todos. Nos autofinanciamos, manteniendo el control total. Para el 7º año, adquirimos agresivamente a nuestros 3 mayores competidores, absorbiendo su cuota de mercado e integrando su tecnología en nuestro imparable gigante. Ahora, exactamente 8 años después de que me fuera de mi ciudad natal con $800 y un corazón roto, tengo 31 años. Apex Systems es un gigante silencioso en la industria del software, operando desde una enorme y elegante sede de vidrio y acero con vistas al horizonte de la ciudad. Soy el CEO y accionista mayoritario. Poseo acciones por valor de decenas de millones de dólares. Visto trajes italianos hechos a medida que cuestan más de lo que mi padre ganaba en un año entero de su miserable vida. Presido salas de juntas llenas de hombres poderosos que me doblan la edad. Y cuando hablo, la sala se queda en silencio sepulcral. Soy un hombre silenciosa, peligrosamente e inmensamente rico. Y la parte más hermosa y poética de todo esto. Ni una sola persona en mi ciudad natal, ni el CEO que me despidió injustamente, ni los amigos que me abandonaron, ni Sara, y ciertamente ni mi madre ni Marcus, sabían una maldita cosa sobre en qué me había convertido. Para ellos, yo seguía siendo Thomas el cobarde,
el perdedor que huyó en la noche. Pero el universo tiene una forma curiosa de traer el pasado de vuelta a tu puerta. Y esta vez, yo no era la presa ingenua que caminaba hacia una trampa. Yo era el depredador alfa, esperando pacientemente en la hierba alta, con un arma cargada, y finalmente estaba listo para apretar el gatillo. Durante 8 años, viví en un estado de silencio de radio autoimpuesto absoluto. No revisé sus redes sociales. No me comuniqué en las festividades. Para la familia Bennett, en ese sofocante suburbio del Medio Oeste, Thomas simplemente había dejado de existir. Estaba perfectamente contento dejándolos vivir en su burbuja delirante, completamente inconscientes del imperio digital que había construido a partir de las cenizas de mi vida en ruinas. No necesitaba su validación. Ni siquiera necesitaba venganza. Estaba construyendo algo mucho más grande que mi pasado. Pero el pasado es una cosa codiciosa y desesperada. Cuando se queda sin su propio oxígeno, viene a buscar el tuyo. Comenzó un martes por la tarde cualquiera a finales de primavera. Estaba sentado en mi oficina de la esquina, revisando los documentos finales de adquisición de una prometedora startup de IA en Seattle, cuando apareció una notificación en mi servidor de correo electrónico privado. Era una dirección que no había usado en casi una década. Una bandeja de entrada inactiva que mantenía viva simplemente como una trampa digital. El asunto decía, reunión familiar. Te extrañamos, Thomas. El remitente era Eleanor, mi madre. Me recliné en mi silla de cuero, el cuero crujiendo ligeramente en la habitación silenciosa, y miré la pantalla brillante. La pura y absoluta audacia de ello era casi impresionante. Abrí el mensaje. Estaba escrito en su característico tono empalagosamente dulce, totalmente desprovisto de cualquier reconocimiento de la catastrófica traición que me había alejado. Mencionaba alegremente una próxima gran reunión familiar en el Parque del Condado, divagando sobre lo maravilloso que sería tener a toda la familia reunida de nuevo. Luego, enterrado en el tercer párrafo, estaba el anzuelo. Escribió sobre cómo Marcus y Sarah estaban espléndidamente y cómo traerían a su hijo de 5 años, Leo, mi sobrino, un niño nacido de un matrimonio construido sobre una base de correos electrónicos falsificados, anillos robados y vidas destrozadas. Terminó el correo electrónico con, simplemente no sería lo mismo sin ti, Tommy. No sentí una punzada de rabia. No sentí el viejo y familiar aguijón de la traición. Lo que sentí fue una fría curiosidad clínica. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de 8 años de tratarme como un paria deshonrado, de repente se ponía en contacto? Cuando diriges una importante empresa de tecnología, no adivinas. Recopilas datos. Reenvié el correo electrónico a mi jefe de seguridad corporativa, un exoficial de inteligencia llamado Vance, y le pedí que investigara discretamente a Marcus Bennett. No quería una búsqueda superficial en Google. Quería una inmersión profunda e invasiva en su huella financiera y personal. Quería saber la temperatura exacta del infierno en el que mi hermano estaba viviendo actualmente. Mientras Vance se ponía a trabajar, hice una llamada a Richard, mi viejo amigo de la universidad, el que me había enviado la foto de Facebook del anillo robado hace 8 años. Richard todavía vivía en la zona y dirigía una empresa de logística local. Nos habíamos reconectado unos años atrás cuando financié en silencio un préstamo comercial que necesitaba desesperadamente, sin decirle nunca que era mi capital. Thomas, diablos, hombre. Ha pasado un tiempo, resonó la voz de Richard a través de los altavoces de mi oficina. Después de ponernos al día brevemente, llevé casualmente la conversación hacia mi hermano. ¿Has visto a Marcus por ahí últimamente? Richard soltó una carcajada áspera y ladrante. ¿Verlo? Tío, no puedes evitarlo. Pero no es el viejo Marcus. El tipo es una zona de desastre andante. Se está desangrando, Thomas. Se metió en una estafa de criptomonedas ridícula hace 3 años. Pensó que era un genio financiero y apalancó todo lo que tenía. Hablo de segundas hipotecas, vaciar su 401k, pedir prestado a prestamistas privados turbios. Perdió hasta la camisa. Me incliné hacia adelante, mis codos descansando sobre el escritorio de caoba. ¿Y la casa? Bajo el agua, respondió Richard, su tono volviéndose sombrío. Su BMW fue embargado justo en el estacionamiento del club de campo el mes pasado.
Fue una humillación pública espectacular. Pero eso no es ni lo peor. El rumor en la ciudad es que Sara se ha desconectado por completo. Ha estado preguntando discretamente por un abogado de divorcios. Marcus ha estado bebiendo mucho, poniéndose agresivo. Es un barco que se hunde, tío, y está tratando de arrastrar a todos con él. Le di las gracias a Richard y colgué justo cuando un archivo encriptado de Vance llegó a mi bandeja de entrada. Los datos confirmaban todo lo que Richard había dicho, y más. Marcus tenía aproximadamente $400.000 en deudas de alto interés. Había sido despedido de sus 2 últimos trabajos de ventas por insubordinación grave y sospecha de malversación, aunque nunca se presentaron cargos formalmente. Estaba desesperado. Pero Vance había señalado algo más, algo mucho más interesante. Durante las últimas 3 semanas, había habido un repentino e inusual aumento en el tráfico hacia el sitio web corporativo público de Apex Systems, originado desde una dirección IP rastreada directamente a la casa de Eleanor. Donde Marcus y Sara vivían actualmente después de verse obligados a mudarse a un lugar más pequeño. Alguien estaba usando una VPN, tratando torpemente de ocultar su identidad mientras buscaba en los directorios de empleados y las páginas de relaciones con inversores de mi empresa. Además, un perfil falso de LinkedIn había visto recientemente mi página personal, altamente restringida y no listada. Clic. Las piezas del rompecabezas se encajaron con una precisión satisfactoria y mortal. Marcus lo había descubierto. De alguna manera había conectado los puntos entre el Thomas Bennett que huyó de la ciudad con $800 y el Thomas Bennett que ahora se sentaba en la junta de un imperio de software multimillonario. El niño dorado se estaba ahogando en un mar de deudas y fracasos, y había mirado a través del agua y había visto al hermano que crucificó sentado en un trono de oro. La invitación a la reunión no era una rama de olivo. Era un intento desesperado y patético de atraer al pariente rico de vuelta al redil para que pudieran clavar sus sanguijuelas en mis venas. Querían un salvador. Querían un rescate. Sonreí, el reflejo de la pantalla del ordenador captando la frialdad en mis ojos. Me comuniqué con mi asistente ejecutiva. Despeja mi agenda para el próximo fin de semana, le dije. Voy a un picnic familiar. La reunión familiar de los Bennett era exactamente el tipo de circo pretencioso y performativo que recordaba. Se celebró en el extenso parque del Centenario del Condado, un lugar donde las élites suburbanas locales alquilaban grandes carpas blancas para exhibir su éxito manufacturado. El aire olía a barbacoa cara de catering, a hierba recién cortada y al sofocante aroma de perfume barato disfrazado de lujo. Parientes que no había visto en casi una década se mezclaban, sosteniendo vasos de plástico de Chardonnay, interpretando sus papeles ensayados en la gran ilusión de Eleanor de una línea de sangre perfecta. No llegué temprano. Quería que el escenario estuviera completamente preparado. Exactamente a la 1:30 de la tarde, el punto álgido de la reunión, giré por el camino de grava que conducía al pabellón principal. No conducía un coche de alquiler ni un sedán discreto. Conducía mi Aston Martin DBS superleggera personal, pedido a medida, pintado en un profundo y amenazador obsidiana metálico. Era una pieza de ingeniería británica de $250.000 que ronroneaba con el gruñido bajo y agresivo de una bestia enjaulada. A medida que los neumáticos crujían ruidosamente sobre la grava, las cabezas comenzaron a girar. Las conversaciones flaquearon. La gente dejó de comer a mitad de bocado. En una ciudad donde un Lexus de gama media-baja se consideraba el pináculo de la riqueza, el Aston Martin parecía una nave espacial alienígena descendiendo sobre una aldea medieval. Aparqué el coche en el centro absoluto del aparcamiento VIP, directamente en la línea de visión de la carpa principal. Apagué el motor, dejando que el silencio resonara durante un compás de 3 segundos antes de empujar la puerta para abrirla. Salí, ajustándome los puños de mi traje Tom Ford azul medianoche hecho a medida. Llevaba un reloj Patek Philippe que costaba más que la casa promedio estadounidense. No me vestí así para ser llamativo. Me vestí así para establecer una jerarquía inmediata e innegable. El poder es un lenguaje, y yo lo hablaba con fluidez. Mientras caminaba hacia la carpa, noté una Dodge Caravan plateada y oxidada aparcada ilegalmente a 2 manzanas de distancia. Estaba abierta con un palo, y salía humo del radiador. Era el cacharro de Marcus. El niño dorado se había averiado de camino a su propia coronación.
Pasé por alto la mesa de bienvenida por completo. Los parientes me miraban con los ojos muy abiertos e inmóviles, sus bocas ligeramente entreabiertas. La tía Michelle dejó caer un tenedor de plástico. Mi primo Greg derramó cerveza en sus pantalones caqui. Reconocían la cara, pero no podían reconciliarla con el hombre. Yo no era el chico encorvado y derrotado que recordaban. Caminaba con la postura pesada e inquebrantable de un hombre que era dueño del suelo que pisaba. Vi a Eleanor de pie cerca del pequeño escenario de madera preparado para los discursos. Estaba congelada, su mano perfectamente cuidada agarrando una copa de vino con tanta fuerza que pensé que el tallo podría romperse. A su lado, con aspecto sudoroso, desaliñado y pálido con una mezcla de terror y envidia, estaba Marcus. La chaqueta de su traje barato estaba manchada de grasa de su furgoneta averiada. Y de pie, unos metros detrás de él, sosteniendo a un niño pequeño con el pelo castaño y desordenado, estaba Sara. Sara parecía mayor, desgastada por años de cargar con un marido vago. Pero sus ojos, esos ojos agudos y empáticos, seguían siendo los mismos. Cuando me vio, todo el color se le fue del rostro. Me miró como si estuviera viendo a un fantasma levantarse de una tumba que ella había ayudado a cavar. Pasé directamente junto a ellos, sin ofrecer saludos, ni abrazos, ni sonrisas. Cogí un vaso de agua con gas de la mesa del catering y me quedé al borde de la multitud, esperando. Eleanor, desesperada por recuperar el control de la narrativa, corrió hacia el micrófono. Lo golpeó 2 veces, forzando una sonrisa amplia y dolorosamente artificial. Atención a todos. Por favor, acérquense. ¡Qué día tan bendecido! Tenemos tanto que celebrar. Tenemos familia de fuera del estado. Tenemos niños hermosos corriendo por ahí. Tragó saliva, sus ojos desviándose hacia mí. Y tenemos a mi hijo menor, Thomas, que ha decidido unirse a nosotros después de un largo periodo de encontrarse a sí mismo. Unos aplausos incómodos y dispersos resonaron bajo la carpa. Marcus miraba al suelo, su mandíbula apretada con tanta fuerza que los músculos le temblaban. Las familias pasan por dificultades, continuó Eleanor, su voz elevándose en una cadencia almibarada y teatral. Tenemos malentendidos, pero somos Bennetts. Perdonamos. Seguimos adelante. Y hoy se trata de honrar a quienes lideran esta familia. Quiero levantar una copa por Marcus, que ha enfrentado luchas tan injustas recientemente, pero continúa siendo el pilar fuerte y protector de su hogar. ¿Basta? La palabra no fue gritada. Fue pronunciada de forma clara, firme, y cortó el aire húmedo de la tarde como una navaja de afeitar. Todos se giraron. No había sido yo quien había hablado. Fue Sara. Salió de detrás de Marcus, entregándole al niño pequeño, Leo, a una tía desconcertada. Sara caminó directamente al frente del escenario, su pecho subiendo y bajando, sus manos temblando, pero sus ojos ardiendo con una furia absoluta y desenfrenada. Sara, cariño, siéntate. Estás arruinando el discurso, siseó Eleanor, tratando de agarrarla del brazo. Sara se zafó. Le arrebató el micrófono de las manos a Eleanor. El altavoz emitió un chillido fuerte y doloroso de retroalimentación, silenciando todo el parque. Estoy harta, dijo Sara, su voz temblando de adrenalina, resonando en la multitud silenciosa. Estoy absoluta y completamente harta de encubrir las mentiras de esta familia. Marcus se abalanzó hacia adelante, el pánico retorciendo su grasiento rostro. Sara, cierra la boca. Estás montando una escena. No te atrevas a decirme que me calle. Gritó directamente al micrófono. Se volvió hacia la multitud, apuntando un dedo tembloroso directamente al pecho de Marcus. Todos ustedes piensan que Thomas se fue porque era un infiel. Todos ustedes piensan que Marcus es una especie de héroe que me protegió. Es una mentira. Todo fue una mentira. Los jadeos se extendieron por la audiencia. Eleanor parecía que podría desmayarse. Yo me quedé perfectamente quieto, bebiendo mi agua, observando el hermoso y caótico desmoronamiento de su imperio de suciedad. Marcus me mintió, sollozó Sara, la presa finalmente rompiéndose. Hace 8 años, me mostró mensajes de texto falsos. Falsificó recibos.
Me manipuló para que creyera que Thomas se estaba acostando con otra persona. Robó el anillo de compromiso de Thomas, el que tengo en mi dedo ahora mismo, y fingió que lo había comprado él. Y ese correo electrónico que hizo que despidieran a Thomas, Marcus lo envió. Se coló en el ordenador de Thomas en mitad de la noche y destruyó su carrera solo porque no podía soportar ver a su hermano tener éxito. El silencio bajo la carpa era absoluto. Se podía oír el viento susurrando entre las hojas de los robles. Marcus se quedó congelado, su rostro ardiendo en un rojo brillante y humillante. Miró a su alrededor frenéticamente, suplicando que alguien, cualquiera, lo defendiera. Pero la multitud estaba horrorizada. He vivido en una pesadilla durante 8 años, lloró Sara, su voz cayendo a un susurro quebrado. Me casé con un monstruo porque creí sus mentiras. ¿Y tú, Eleanor, tú lo sabías? Sabías que robó ese anillo y lo ayudaste a ocultarlo. Me vendiste una mentira. Dejó caer el micrófono. Golpeó el escenario de madera con un ruido sordo. Salió del escenario, agarró a su hijo y marchó directamente hacia el aparcamiento sin mirar atrás. Sí, Sara, diles la verdad. Si pensabas que la traición era molesta, quédate porque la venganza es increíble. Eleanor y Marcus finalmente son expuestos frente a todos. ¿Qué tan fuerte les gritarías si estuvieras en los zapatos de Sara? Marcus hiperventilaba. Eleanor se aferraba al podio, hiperventilando. Toda la familia desvió lentamente la mirada del deshonrado niño dorado hacia mí. Esperaban una explosión. Esperaban que gritara, que lanzara un puñetazo, que reclamara mi justa venganza. No hice nada de eso. Caminé lentamente hacia el escenario. Me agaché, recogí el micrófono y lo golpeé una vez. Miré al mar de rostros. Las tías que habían chismorreado sobre mí. Los primos que se habían burlado de mí. La madre que me había descartado. No he venido aquí hoy para limpiar mi nombre, dije, mi voz suave, tranquila y totalmente desprovista de emoción. Eso implicaría que me importan las opiniones de cualquiera que esté en esta carpa. No me importan. Miré directamente a los ojos aterrorizados e inyectados en sangre de Marcus. Solo vine a ver si el payaso todavía estaba dando un espectáculo, y a ver si ustedes todavía eran lo suficientemente estúpidos como para aplaudirle. No esperé una reacción. Coloqué suavemente el micrófono en el podio, le di la espalda a mi familia y caminé hacia mi Aston Martin. Arranqué el motor, el rugido rompiendo el silencio atónito del parque, y me alejé, dejándolos de pie entre los restos absolutos de la verdad. La humillación pública en la reunión fue una obra maestra de justicia espontánea, cortesía de Sara. Pero la vergüenza pública es efímera. La gente chismorrea, la gente juzga y, finalmente, la gente olvida. No estaba interesado en simplemente avergonzar a Marcus. Quería desmantelar sistemáticamente su capacidad de volver a dañar a otro ser humano. Quería ejecutar un ataque financiero y legal tan preciso y devastador que nunca se recuperaría. Cuando regresé a mi sede el lunes por la mañana, convoqué a Vance, mi jefe de seguridad, y a un contable forense llamado Miller, un tipo de números despiadado que solía trabajar para el IRS antes de que yo le duplicara el salario. Quiero todo, les dije, deslizando un dossier sobre la mesa de conferencias de cristal. Sara mencionó textos falsificados y un anillo robado. Eso es basura interpersonal. Pero si Marcus fue lo suficientemente descarado como para hackear mi ordenador y robar propiedad física, no se detuvo ahí. Es un hombre desesperado con deudas masivas. Los hombres desesperados cometen delitos financieros. Investiguen mi antiguo historial de crédito de hace 8 años. Compárenlo con sus revelaciones financieras actuales y encuentren la podredumbre. Miller y Vance se pusieron a trabajar. Con los vastos recursos de Apex Systems a su disposición, les tomó menos de 72 horas encontrar la prueba irrefutable. De hecho, encontraron todo un arsenal. Miller extendió los documentos sobre mi escritorio. Es peor de lo que pensábamos, Thomas. Tu hermano no solo te robó a tu prometida, te robó tu identidad legal. Miller señaló una serie de extractos bancarios fuertemente censurados. Hace 7 años, poco después de que te fueras del estado, Marcus usó tu número de seguridad social, que tu madre probablemente le proporcionó o dejó accesible,
para solicitar 2 préstamos personales sin garantía por un total de $45.000. Usó una dirección falsa de otro estado y una cuenta de correo electrónico diseñada para parecerse a la tuya. Falsificó tu firma digital en los acuerdos de préstamo. Mi mandíbula se tensó. ¿Qué pasó con los préstamos? Incumplió el pago después de pagar lo suficiente para mantener a los sabuesos a raya durante un año, explicó Miller. Pasó a una agencia de cobros. Como habías desaparecido y no estabas revisando tu crédito en ese estado, nunca viste el golpe. La deuda fue finalmente cancelada como una pérdida total por el acreedor. Pero la huella digital, los registros de IP que vinculan las solicitudes a los dispositivos de Marcus, son clarísimos. Es un caso de libro de robo de identidad y fraude electrónico a nivel de delito grave. ¿Y el anillo? Pregunté. Vance deslizó un trozo de papel hacia adelante. Rastreé al joyero. Mantienen registros físicos y digitales extensos. El zafiro personalizado que compraste, lo pagaste en su totalidad, pero la firma de recogida en el manifiesto de entrega no coincide con tu caligrafía. Coincide con la de Marcus. Cometió hurto mayor y falsificó una firma para obtener bienes valorados en más de $10.000. Me recliné, entrelazando mis dedos. Lo tenía. Tenía suficientes pruebas contundentes e incontrovertibles para enviar a mi hermano a una penitenciaría federal por mucho tiempo. Podría llamar a la policía en ese mismo momento, entregar los archivos y dejar que el sistema de justicia lo pulverizara. Pero meterlo en una celda era demasiado rápido, demasiado fácil. Si iba a la cárcel, Eleanor simplemente lo convertiría en un mártir. Me culparía a mí por arruinar su vida. No, Marcus necesitaba sentir el terror de la trampa cerrándose alrededor de su tobillo. Necesitaba mirar al verdugo a los ojos y saber exactamente quién estaba tirando de la palanca. El destino, como resultó, poseía un sentido del humor profundamente retorcido. 2 días después, mi vicepresidente de Recursos Humanos entró en mi oficina con cara de perplejidad. Thomas, tenemos una situación inusual. Acabamos de publicar una oferta para un puesto de gestión de proyectos de nivel medio en Meridian Tech. Meridian Tech era una pequeña firma de consultoría de software, aparentemente independiente, que Apex Systems había adquirido discretamente el año anterior. Era una empresa fantasma que operaba desde un edificio anodino en el centro, de mi propiedad total, pero completamente desconectada de la marca Apex en cualquier registro público. ¿Y? Pregunté. Recibimos una solicitud, dijo el vicepresidente, entregándome un currículum impreso. El solicitante está muy poco cualificado, pero su nombre activó el sistema de alerta automatizado que implementamos para tus verificaciones de antecedentes. El nombre es Marcus Bennett, de tu ciudad natal. Los algoritmos sugieren que podría ser un pariente. Tomé el currículum. Lo leí, mi sangre helándose con un oscuro divertimento. Era una obra maestra de ficción absoluta. Marcus lo había llenado de palabrería corporativa sin sentido, sinergia, liderazgo interfuncional, iniciativas de crecimiento escalables. Incluso tuvo la audacia de listar su trabajo de consultoría en una aplicación de logística que sonaba sospechosamente como el concepto que yo había desarrollado antes de irme. Estaba solicitando un trabajo en mi imperio, completamente ajeno al hecho de que yo era el emperador. Se estaba ahogando y estaba tratando de subir a mi barco para salvarse. Prepara la entrevista, dije, devolviéndole el currículum al vicepresidente. Señor, está tremendamente poco cualificado. No tiene la formación técnica. No me importa, interrumpí, mi voz bajando una octava. Pásalo por la selección telefónica inicial estándar para que piense que es un candidato legítimo. Cuando la pase, invítalo a una entrevista final en persona este viernes en el edificio Meridian. Dile que se reunirá con el propietario silencioso de la empresa. Entendido, señor. El vicepresidente asintió, reconociendo el brillo peligroso en mis ojos. La trampa estaba puesta. La soga invisible estaba atada. Ahora era el momento de hacerle pisar la trampilla. La mañana del viernes llegó con una penumbra pesada y nublada que parecía perfectamente apropiada para una ejecución. Le di instrucciones a mi chofer para que me llevara al edificio de Meridian Tech en el centro. Era una estructura elegante e intimidante de vidrio esmerilado y acero cepillado.
No había grandes logotipos, ni recepcionistas acogedoras con sonrisas cálidas. Era una fortaleza corporativa estéril, diseñada para hacer que los extraños se sintieran pequeños e insignificantes. Llegué una hora antes y me senté en la oficina ejecutiva de la esquina, en el último piso. El escritorio era enorme, tallado en una sola losa de nogal negro. Detrás, ventanas de suelo a techo ofrecían una vista vertiginosa de la ciudad. Los coches parecían pequeños insectos. Me senté en la silla de cuero de respaldo alto, girándola para quedar de cara a la ventana, de espaldas a la puerta. Sobre el escritorio, detrás de mí, había una única y gruesa carpeta de Manila. Exactamente a las 10 de la mañana, el intercomunicador de mi escritorio sonó. Señor, su solicitante de las 10, el señor Bennett, está aquí. Que entre, respondí. Oí la pesada puerta de roble abrirse, seguida por el sonido tentativo y chirriante de unos zapatos de cuero baratos pisando el suelo de mármol pulido. Prácticamente podía oler la desesperación que irradiaba. Olía a colonia barata y sudor de estrés. Hola, la voz de Marcus resonó nerviosamente en la cavernosa habitación. Señor CEO, soy Marcus Bennett. Muchas gracias por esta increíble oportunidad. He investigado a fondo sobre Meridian Tech y realmente creo que mi paradigma de liderazgo dinámico puede elevar sus entregables interfuncionales al siguiente nivel. Estaba recitando un guión, una patética y ensayada ensalada de palabras de basura corporativa. No hablé. Simplemente planté mis pies en el suelo, y, lenta y deliberadamente, giré la pesada silla de cuero para enfrentarlo. Marcus se congeló. Se detuvo a mitad de paso, su mano flotando en el aire como si se preparara para estrechar la mano de un fantasma. El color se le fue del rostro tan rápido que pareció instantáneamente ictérico. Sus ojos se salieron de las órbitas, su boca se abrió en una expresión de horror absoluto y paralizante. La chaqueta barata y mal ajustada que llevaba parecía tragárselo entero. Hola, Marcus, dije, mi voz apenas un susurro. Sin embargo, llenó toda la habitación. Por favor, toma asiento. Hablemos de tus entregables. No podía moverse. Miraba frenéticamente por la habitación como si esperara que salieran cámaras ocultas o un escuadrón de guardias armados. Tomás. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué haces aquí? ¿Trabajas para este tipo? Solté una risa baja y sin humor. No trabajo para él, Marcus. Yo soy él. Meridian Tech es una subsidiaria de propiedad total de Apex Systems. Mi empresa, mi imperio. Le hice un gesto hacia la silla de cuero frente al escritorio. Siéntate. Sus rodillas se doblaron visiblemente. Prácticamente se desplomó en la silla, agarrando los reposabrazos con los nudillos blancos. Tú. ¿Eres dueño de esto? ¿De todo esto? Su voz era un patético chillido. La realidad de la dinámica de poder le estaba aplastando el pecho. El hermano del que se había burlado, el hermano que había destruido, ahora estaba sentado en un trono que ni siquiera podía comprender. No te traje aquí para regodearme de mi cuenta bancaria, Marcus, dije, inclinándome hacia adelante, apoyando mis antebrazos en el nogal negro. Te traje aquí para hablar de tu currículum. Una lectura fascinante, especialmente las partes en las que afirmas tener ética e integridad. Tomás, escucha, balbuceó, levantando las manos a la defensiva, la vieja fachada arrogante completamente destrozada. Sobre lo que dijo Sara en el parque. Está loca, tío. Solo está tratando de ponerte en mi contra porque tenemos problemas matrimoniales. Te juro que no lo hice. Golpeé la palma de mi mano abierta sobre el escritorio con un sonido como un disparo. Marcus se encogió violentamente, presionándose contra la silla. No insultes mi inteligencia. Gruñí, toda pretensión de cortesía desapareciendo. Alcancé la gruesa carpeta de Manila y la abrí. Esto no se trata de los textos falsos, Marcus. Eso fue un juego de niños. Estoy hablando de delitos federales. Deslicé un trozo de papel sobre la madera lisa. Documento 1, un préstamo sin garantía de $25.000 del First National Bank, solicitado hace 7 años. El nombre del solicitante es Thomas Bennett. El número de seguridad social es el mío,
pero la dirección IP utilizada para presentar la solicitud se remonta a un portátil registrado a tu nombre. Marcus miró el papel, sus labios temblando. Una gota de sudor le rodó por la sien. Deslicé un segundo papel hacia adelante. Documento 2, un préstamo de $20.000 de un prestamista privado. Mismo número de seguridad social, pero este tiene una firma física. Un intento horriblemente falsificado de mi caligrafía. Deslicé un tercer papel, una fotografía de alta resolución. Documento 3, el manifiesto de recogida de Sterling Jewels. Falsificaste mi firma para robar un anillo de zafiro de $10.000. Eso es hurto mayor. Thomas, por favor, gimió Marcus, las lágrimas brotando de repente en sus ojos aterrorizados. El niño dorado estaba llorando. Estaba desesperado. Tenía deudas de juego. Mamá me cortó el grifo. No sabía qué más hacer. Por favor, no vayas a la policía. Te lo devolveré. Te juro por Dios. Te devolveré cada centavo. ¿Con qué, Marcus? Pregunté burlonamente. ¿Tu BMW embargado, tu hipoteca bajo el agua? Eres un agujero negro financiero. No podrías pagarme ni aunque vivieras 1000 vidas. Me levanté, elevándome sobre él. Tengo un equipo de abogados corporativos que podrían hacer que te acusaran, arrestaran y te negaran la fianza antes de que se ponga el sol hoy. Te enfrentas a un mínimo de 10 años en una prisión federal por robo de identidad y fraude electrónico. Puso la cabeza entre las manos y sollozó abiertamente. Por favor, Tommy, soy tu hermano. Por favor, tengo un hijo. No te atrevas a usar a Leo como escudo, espeté. No te importó la hermandad cuando hackeaste mi correo electrónico y destruiste mi carrera. No te importó cuando le mentiste a la mujer que amaba. Caminé alrededor del escritorio y me paré sobre él. Se encogió, esperando un golpe físico, pero solo me incliné, mi rostro a centímetros del suyo. No voy a llamar a la policía, Marcus, susurré. Levantó la vista, un patético destello de esperanza en sus ojos húmedos. ¿Tú? ¿No lo harás? No, dije fríamente. Porque ir a la cárcel te da un techo sobre tu cabeza y 3 comidas al día a costa de los contribuyentes. Le da a Eleanor una razón para llorar a sus amigas por su hijo mártir. Eso es demasiado fácil para ti. Quiero que vivas en el mundo real. Quiero que te despiertes cada mañana, mires tu teléfono y te preguntes si hoy es el día en que envío esta carpeta al FBI. Quiero que sudes cada vez que veas un coche de policía. Quiero que vivas en un miedo perpetuo y paralizante. Tu libertad ya no es un derecho, Marcus. Es un privilegio que te permito tener, día a día. Oh, vaya. Mantenerlo fuera de la cárcel solo para hacerlo vivir con miedo todos los días. Eso es oscuro, pero se lo merece por completo. Thomas acaba de acabar con él solo con palabras. ¿Cuál es su límite antes de cortar por completo a un pariente tóxico? Señalé la pesada puerta de roble. Fuera de mi edificio. Si alguna vez me contactas, si alguna vez pronuncias mi nombre a alguien, la carpeta va a los federales. Marcus se levantó de un salto, tropezando con sus propios zapatos baratos. No dijo gracias. No miró hacia atrás. Salió disparado hacia la puerta, huyendo de la habitación como una rata aterrorizada escapando de un barco en llamas. Me quedé junto a la ventana de suelo a techo y lo vi salir corriendo por las puertas del vestíbulo hacia la acera de abajo. Se veía pequeño, insignificante, aplastado. Había entrado con la esperanza de robar un pedazo de mi imperio, y salió completamente despojado de su alma. Destrozar psicológicamente a Marcus era el objetivo principal. Pero todavía quedaba el asunto de la casa, la grandiosa y ridícula mansión suburbana donde Eleanor se sentaba en su trono percibido, mirando por encima del hombro al resto del mundo, la casa donde Marcus estaba actualmente de ocupa, escondiéndose de sus acreedores. 2 años antes de la repentina invitación de Eleanor a la reunión, mi equipo financiero había descubierto un detalle crucial durante una revisión rutinaria de activos. Eleanor, desesperada por mantener su lujoso estilo de vida y rescatar continuamente a Marcus de sus crecientes deudas, había contratado una enorme hipoteca inversa de alto interés sobre la casa familiar.
Cuando eso no fue suficiente, la apalancó aún más con una depredadora firma de capital privado. Estaba peligrosamente cerca del impago. No dejé que la firma de capital privado la embargara. En cambio, di instrucciones a mi división de gestión de patrimonio para crear un fideicomiso ciego anónimo bajo una corporación fantasma. A través de ese fideicomiso, compré agresivamente la totalidad de la deuda de Eleanor. Compré legalmente la hipoteca de la casa de mi infancia. Eleanor no tenía ni idea. Simplemente recibió una carta estéril por correo informándole que su deuda había sido vendida a una nueva compañía holding, Vanguard Capital Partners. Continuó haciendo sus escasos pagos mínimos, completamente inconsciente de que el hombre que había descartado era el propietario invisible que tenía la escritura de su vida. Ahora era el momento de cobrar. 3 días después de que Marcus huyera de mi oficina, ordené a mi equipo legal que activara las cláusulas de morosidad enterradas en lo profundo de los contratos hipotecarios. Cláusulas que Eleanor había activado meses atrás, pero que yo había ignorado intencionadamente hasta que el momento fuera perfecto. Vanguard Capital Partners inició procedimientos de ejecución hipotecaria inmediata. No hubo negociaciones. No hubo extensiones. El martillo legal cayó con una eficiencia corporativa despiadada. En 45 días, el sheriff del condado llegó a la casa con papeles de desalojo. Eleanor y Marcus fueron legalmente excluidos de las instalaciones. Perdieron la casa, el capital, el césped cuidado y la ilusión de prestigio. Eleanor se vio obligada a mudarse a un apartamento de 2 habitaciones, estrecho y deprimente, en las afueras industriales de la ciudad. Lejos de sus amigas del club de campo, que de repente dejaron de devolverle las llamadas. Su estatus social se evaporó de la noche a la mañana. La vergüenza de ser desalojada públicamente fue un veneno que tuvo que tragar cada vez que entraba en un supermercado y veía a la gente susurrar a sus espaldas. En cuanto a Sarah, no merecía ser un daño colateral en la destrucción de la familia Bennett. Había sido manipulada y engañada tan cruelmente como yo. No me puse en contacto con ella personalmente. No quería complicar su vida con mi presencia ni hacerla sentir que me debía algo. En cambio, hice que uno de los mejores abogados de derecho de familia del Estado la contactara, afirmando trabajar pro bono a través de un fondo de defensa para víctimas de abuso doméstico. A través de ese abogado, financié silenciosamente todo su divorcio. Proporcioné la fuerza legal para asegurarme de que le quitara a Marcus absolutamente todo lo que no tenía. Armada con las pruebas selladas de sus fraudes financieros, adicciones al juego y abuso emocional documentado, el juez no dudó. A Sarah se le concedió la custodia legal y física total y absoluta de Leo. A Marcus se le concedieron derechos de visita fuertemente supervisados, que ni siquiera podía permitirse utilizar. Sarah se fue limpia, protegida por un escudo legal impenetrable financiado por el fantasma de su pasado. El golpe final de la justicia no vino de un tribunal. Vino de la prensa. Un mes después, la revista Forbes publicó un extenso reportaje de varias páginas sobre Apex Systems, perfilándome como uno de los multimillonarios tecnológicos hechos a sí mismos más exitosos menores de 35 años. Era un artículo brillante sobre resiliencia, innovación y estrategia corporativa. Pero en el tercer párrafo, el periodista, a quien mi equipo de relaciones públicas había guiado sutilmente, incluyó una anécdota muy específica y cuidadosamente redactada: el viaje de Thomas Bennett a la cima nació de una profunda traición. Obligado a huir de su estado natal después de un devastador incidente de robo de identidad familiar y sabotaje corporativo orquestado por un pariente celoso, Bennett convirtió su ruina absoluta en un imperio de $1.000 millones. Es la prueba de que el verdadero talento no puede ser destruido por las mezquinas envidias de hombres de mente pequeña. El artículo no nombraba a Marcus. No era necesario. A las pocas horas de su publicación, el artículo circuló salvajemente por mi antigua ciudad natal. Todos lo leyeron. Todos conectaron los puntos. El pariente celoso que cometió robo de identidad era el mismo hombre que acababa de ser desalojado. El mismo hombre cuya esposa lo había humillado públicamente en un parque. El mismo hombre que actualmente estaba mendigando trabajos en LinkedIn. La reputación de Marcus quedó permanente e irreversiblemente radiactiva. Intentó iniciar una página de GoFundMe, tejiendo una patética historia lacrimógena sobre ser atacado injustamente por matones corporativos de élite y necesitar dinero para luchar por su hijo.
La campaña se mantuvo activa durante 6 semanas. Recaudó exactamente $0. Ni una sola persona, ni familia, ni viejos amigos del fútbol, ni extraños donaron un centavo. Era un fantasma en su propia vida. Nunca miré hacia atrás. No me importaba dónde acabara Marcus. Ya fuera durmiendo en el sofá barato de Eleanor o viviendo en un motel, dejó de ocupar espacio en mi mente. En una tranquila tarde de martes, mucho después de que la oficina se hubiera vaciado, me encontraba en mi suite ejecutiva contemplando las brillantes luces de la ciudad. El silencio en la habitación no era el silencio pesado y sofocante del exilio. Era el silencio pacífico e inquebrantable de la victoria total. Caminé hacia la pequeña cocina en la esquina de la oficina. Sujetado al refrigerador de acero inoxidable con un simple imán había un trozo de papel de construcción doblado. Mi abogado me lo había pasado después de que se finalizara el divorcio de Sara. Ella le había pedido que se lo entregara al benefactor anónimo. Ella lo sabía. No necesitaba decir mi nombre, pero lo sabía. Abrí el papel. Era un dibujo a crayón hecho por una mano de 5 años. Representaba a un niño de palitos con el pelo castaño desordenado de pie junto a un hombre alto de palitos que llevaba un traje azul. Sobre ellos, escrito en letras torpes y de gran tamaño, había una sola palabra: seguro. Miré el dibujo, sintiendo un profundo y tranquilo calor instalarse en mi pecho. Mi madre solía decir que la familia se definía por la sangre y que sin sangre no eras nada. Pero estaba equivocada. Yo no destruí a mi familia. Simplemente expuse la podredumbre que ya estaba allí. Y construí mi propio reino sobre terreno sólido. El honor de un hombre hecho a sí mismo no proviene del aplauso de los tontos. Proviene del conocimiento silencioso de que cuando intentaron enterrarte, no se dieron cuenta de que eras una semilla. Y de la tierra que arrojaron sobre mi nombre, hice crecer un imperio. Bueno, esa fue una historia realmente larga y muy interesante. Necesito un minuto para procesar esto. Thomas es una leyenda absoluta por la forma en que manejó este desastre. No golpeó a Marcus. No gritó. Simplemente desapareció, construyó un imperio tecnológico masivo y compró silenciosamente el suelo que pisaban. Marcus es un perdedor vacío y celoso que tuvo que falsificar correos electrónicos y robar una identidad para sentirse como un hombre de verdad. Y Eleanor, ella es la raíz de todo el problema. Enseñando a su hijo que exigir cosas y destruir a otros está perfectamente bien. Obtuvo exactamente lo que merecía cuando el sheriff la desalojó. El verdadero héroe aquí es el poder de alejarse. Thomas demostró que el éxito extremo es la mejor venganza absoluta. Esto es lo que la gente dice en línea. El usuario Blue Sky 9 dice: Thomas fue demasiado lejos. Desalojar a su propia madre y hacerla mudarse a un apartamento diminuto es cruel. No importa lo que ella hiciera. Blue Sky 9, ¿estás loco? Estoy totalmente en desacuerdo contigo. Eleanor literalmente robó el anillo de compromiso de su hijo y ayudó a Marcus a ocultar la verdad. Vio a Thomas perder su carrera y le dijo que era su culpa. Merece vivir en una caja de cartón en la calle. Un apartamento diminuto es demasiado generoso. Otro usuario llamado Realtalker dice: Sara también es culpable. Debería haber confiado en Thomas y haberle dejado explicar en lugar de arrojarle el anillo al pecho. De acuerdo, Realtalker, te entiendo. Pero mira el contexto aquí. Marcus falsificó recibos digitales, mensajes de texto falsos, reservas de hotel, y la madre confirmó todas las mentiras. Fue una trampa perfecta y mortal. Sara fue víctima de un sociópata que jugó con su empatía. Se levantó y lo destruyó en la reunión familiar.